muy especial a las más de 500 agencias de viajes que nos están acompañando en este momento y a los que nos están siguiendo también por el canal de YouTube. Quiero dar un saludo muy especial también a Andrés Uribe, Country Manager de IATA en Colombia, y por supuesto a nuestra gran invitada el día de hoy, Diana Larrañaga. Creo que todos creo que la conocen, hemos tenido algún momento contacto con ella, nos maneja y nos dirige los APJCs de manera regional, y para nosotros pues es un gusto tenerlos aquí. Como les habíamos comentado, las agencias de viajes pues nos interesa muchísimo conocer el manejo del manual de la resolución 812 y de la resolución 818G, que es la que nos rige en la zona, y es por eso que vamos a tener una charla muy importante para que los agentes de viajes podamos conocer de primera mano los cambios que se han hecho en esta resolución. Doy paso entonces a Andrés, sin antes agradecerle nuevamente todo el apoyo durante este tiempo. Estamos trabajando de la mano, visitando virtualmente a todos los alcaldes y los gobernadores, tratando de hacer la apertura de los vuelos nacionales, los protocolos que también tenemos para aerolíneas, agencias, aeropuertos, y por supuesto los pilotos que esperamos que se puedan iniciar en este mes de agosto, adicional al que ya tenemos de Cúcuta y Bucaramanga. Entonces, Andrés, te dejo con las agencias de viajes y muchas gracias nuevamente. Paula, muchísimas gracias y bueno, creo que somos contactos frecuentes aquí por este medio. De verdad que ha sido una labor conjunta con, pues no solamente ANATO y IATA, sino también con algunos otros gremios que pues nos tienen en estos periplos para poder reiniciar el transporte aéreo lo antes posible y con eso ya destrabar muchos otros negocios que dependen de esto, tanto proveedores del transporte aéreo como usuarios del transporte aéreo y como más abajo de la cadena. Esta es una cadena muy extensa y obviamente destrabar el transporte aéreo pues ya destrabaría la actividad de las agencias de viajes, de los hoteles, de buena parte de los restaurantes, de buena parte de muchos otros negocios que dependen de esta actividad. Así que en eso estamos todos los días trabajando por el tema y bueno, y generando confianza con al pasajero, donde precisamente esta mañana tenía un panel con agencias de viajes, había también como unas 250 personas conectadas y estábamos, agencias, y estábamos hablando precisamente del tema de bioseguridad, que es algo muy importante y que yo les recomiendo a todas las agencias de viaje realmente tener toda la información posible porque ustedes van a tener una responsabilidad muy grande de darle confianza a sus pasajeros, que por el hecho de montarse en un avión no quiere decir que se vayan a contagiar de COVID. Así que, pero el tema de esta tarde no es ese. El tema de esta tarde son los cambios en las resoluciones que menciona Paula. Así que tenemos a la mejor persona que podríamos tener realmente para esto, que es Diana. Y Diana pues nos va a llevar por eso. Aprovechenla, no es fácil. Así que todas las preguntas que tengan, toda la aclaración, Diana realmente es la experta en este tema y que puede resolver. Ustedes ya van a ver los que no la conocen, pero creo que muchos la conocen, como el nivel de conocimiento de Diana. Así que aprovechenla porque de verdad que es una muy buena oportunidad en este momento en donde pues no, ni ustedes tienen clientes ni nosotros. Yo creo que el mejor uso del tiempo que podemos hacer es para capacitarnos y entender todos estos cambios y toda esta nueva información que se está generando. Así que, Diana, te la dejo, o Paula, te dejo para que continúes con el resto de la reunión. Muchísimas gracias. Perfecto. Perfecto, Andrés, muchísimas gracias. Y bueno, quiero darle paso a Diana
Como les decía, Diana nos ha acompañado durante mucho tiempo, ha estado muy pendiente del trabajo de las agencias de viajes, es una gran aliada de ANATO, realmente me soporto mucho en ella para todos estos cambios y modificaciones que necesitamos para las agencias de viajes. Ella se unió a la industria turística en el 78 con Eastern Airlines, trabajando en departamentos de contabilidad, tesorería, ingresos, y está en IATA vinculada desde el año 1992. Ella es la que maneja el programa de agencias de viajes en América Latina, el área de marketing, ventas, servicio al cliente y gobernanza. O sea que realmente estamos, como dice Andrés, en muy, muy buenas manos para el manejo de todo lo que necesitamos saber las agencias de viajes. Y en esta oportunidad, pues vamos a tener las charlas de reglamentación de IATA. Como les mencioné al comienzo, cada año tenemos un manual, el 818G, que va modificándose con todas las decisiones que se toman primero en manera local, en el APJC, donde ANATO con las agencias de viajes participa, y después va al PACONF, donde esto es la gran reunión, pues conferencia, donde toman las decisiones finales, y estos cambios pues son muy importantes tenerlos permanentemente. Como ustedes saben, el manual llega, una vez es aprobado, llega a través del BSP Link o de comunicados por parte de IATA, pero pues sabemos que es difícil a veces entender su lectura y el manejo. Por eso nos pareció muy importante desde ANATO tener esta oportunidad y de tener a Diana para que explique el paso a paso de los cambios y las herramientas, y al final pues obviamente como dice Andrés, poder tener la oportunidad de hacerle preguntas, sobre todo las grandes preguntas que nos hacen a nosotros como gremio, y es el cambio de propietario, la modificación en la empresa accionaria, los criterios financieros, las pólizas, las resoluciones que van saliendo permanentemente y que son adoptadas a la resolución, las normas sobre ADMs que son tan importantes para nosotros o tan preocupantes en algún caso, lo que son las notas débito, porque pues obviamente las notas crédito, bienvenidas todas, esas no son las que más nos gustan, las que nos hagan, las que nos den plata, y obviamente los criterios pues también para las devoluciones de boletos y todo el manejo que se hace a nivel de IATA. Entonces, sin más preámbulo, pues le doy la palabra a Diana, y nuevamente agradecerte por estar con nosotros un par de minutos o de horas pues con las agencias de viajes ANATO. Bienvenida, Diana. Muchísimas gracias. Ahí se fue tu sonido, Diana. Te vemos por un segundo y después se fue. Diana, no te oímos. Hola, Paula, ¿me escuchan ahora? Ahora sí, sí, okay. Señora, ahora sí. Perfecto. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias a ANATO por la oportunidad que nos brinda tanto a ustedes, nuestra audiencia en el día de hoy, como a nosotros, IATA. Es el privilegio de tener su atención y su tiempo en la tarde de hoy. Ha sido una colaboración muy grande. Siempre ANATO a través de los años ha mantenido una estrecha colaboración con IATA. Es una de las asociaciones más preocupadas por sus miembros y siempre ha tratado de coordinar este tipo de seminarios, de entendimiento sobre las normas a través de los años. Algunas veces hemos tenido la oportunidad de estar presentes en Colombia. Varios compañeros míos de la oficina de Miami han estado allá, y en otras ocasiones, como en estas, lo hacemos virtual, pero con el mismo acercamiento y una estrecha relación que hemos mantenido por muchísimos años. Primero que nada, agradezco a ANATO de nuevo la oportunidad de podernos presentar ante ustedes en el día de hoy y poder compartir con ustedes los cambios de la conferencia de las agencias que tomó lugar el año pasado en el mes de octubre, y que esos cambios, esas actividades nuevas, esas propuestas que fueron adoptadas, se plasman en el manual del agente de viajes, el cual ustedes hoy en día
ya habrán recibido un link para poder descargarlo. Si lo quieren obtener, a pesar de los correos que ha enviado Anato recientemente, pueden accesarlo a través del portal de servicio al cliente que tiene IATA. De ahí, sin más, pasemos entonces a darle comienzo a esta sesión. Aquí una simple agenda de lo que vamos a cubrir. Yo creo que siempre hay un gran misterio, bueno, y IATA cómo hace y cómo esto se organiza y cómo termina plasmado en el manual del agente de viajes. Vamos a hablar un poquito, o brevemente, de lo que es la gobernanza de IATA, cómo se maneja esta empresa, y después ya vamos a ahondar específicamente en los cambios que toman lugar ahora justo a partir, entraron en vigor el 1 de junio de este año. Y después vamos a tener una sección en donde vamos a recibir sus preguntas o sus comentarios por escrito, y Anato nos va a hacer el favor de leernos esas preguntas y nosotros con mucho gusto le vamos a dar respuesta a ellas. Muy bien, hablando de gobernanza, el programa de agencias IATA comenzó realmente después de la Segunda Guerra Mundial con el exceso de toda la flota de aviones que existía, y las líneas aéreas querían tener una manera de representarse en los países del mundo donde ellos operaban, e inclusive años después donde no operaban, pero que el canal de distribución, las agencias acreditadas por este programa, pudieran tener la autoridad de vender su producto, de vender sus boletos. Entonces, a través de los años han habido diferentes grupos de trabajo nacionales, regionales y después mundiales, en donde las necesidades propias de un mercado, de un país, se van elevando a nivel regional o a un nivel mundial para que sean consideradas y plasmadas como los criterios de los cuales son partícipes las líneas aéreas y las agencias en un mercado específico, en un grupo de países, y en ocasiones hasta regionales. Hubo una época que teníamos una asamblea que miraba todos los intereses de Latinoamérica, y después decidimos irnos a un nivel más nacional, y de ahí es que tenemos, como Paula había comentado hace unos momentos, un consejo conjunto. ¿Qué significa? Es un panel el cual está compuesto por representantes de líneas aéreas en el país y representantes de agencias de viajes, agencias que son IATA, donde también participa Anato, en este caso Paula, Julián, que son los dirigentes de la Asociación Nacional y que miran por los intereses de las agencias asociadas a Anato y en el mercado en general. Estas líneas aéreas y agencias en Colombia están en un panel en donde tenemos un grupo de 9 líneas aéreas y 9 agencias o representantes. Este grupo se reúne 2 veces al año. Si hay circunstancias extraordinarias, definitivamente reuniones adicionales se pueden llevar a cabo. Este grupo toma iniciativas propias de cambios a las resoluciones, y esas propuestas que son acordadas por el grupo se elevan a voy a utilizar esta palabra, a un subgrupo de la conferencia, del ente que es mundial. Este subgrupo, que se llama el Passenger Steering Group, está compuesto de transportistas representando las distintas regiones del mundo: las Américas, Europa, el Medio Oriente con África, Asia y Asia-Pacífico. Este grupo revisa estas propuestas, puede elevar sus propias iniciativas y le da apoyo a las propuestas que vienen de nivel nacional. A nivel mundial tenemos un grupo también muy importante en donde Anato se ve representado a través de un grupo que representa las agencias en Latinoamérica,
que ese grupo tiene un asiento en un grupo nacional, ¿verdad? Tenemos a ANATO a nivel local, a nivel regional tenemos otro grupo, y ese grupo regional para Latinoamérica tiene una silla, un asiento, un voto, un puesto en un grupo global donde asociaciones regionales, mundiales, se sientan con los transportistas a nivel global y ellos a la vez pueden iniciar propuestas basados en sus propias iniciativas, y esas propuestas que provienen de un nivel mundial se presentan a este último grupo que hablamos aquí en esta transparencia, que es el Passenger Agency Conference, la conferencia que toma lugar anualmente, en donde todos los transportistas miembros de IATA tienen un asiento. Ellos... Pode ficar à vontade. ¿Perdón? Creo que escuché la voz de alguien. Entonces, este grupo de conferencia mundial revisan todas las propuestas de las asociaciones internacionales, de los países a nivel nacional o de los grupos de trabajo a nivel regional. Las decisiones del PACONF son tomadas a través de voto unánime, lo que significa que todas las líneas aéreas que están presentes en esa reunión, todas y cada una tienen que votar a favor de la enmienda o de la iniciativa. Si hay un solo voto en contra, esa moción o esa propuesta es rechazada y no puede proceder. Se supone, y es un mandato de la conferencia, asegurarse que cualquier propuesta que provenga de un país o de una región haya tenido, que haya sido consultada con el mercado, tanto las líneas aéreas locales como las agencias a nivel local, siempre representadas por su asociación nacional. Ha habido una especie de consenso, de consulta sobre una medida que afecte a un país antes de que la conferencia vote a favor de una enmienda. Yo creo que para los oyentes que tengan preguntas, yo los invitaría a que vayan escribiendo, no sé si tienen instrucciones de cómo utilizar este tool de Zoom. Tienen la oportunidad de escribir su pregunta, no se va a perder ninguna, y después Anato nos va a ayudar a ir leyendo esas preguntas, y entonces yo con mucho gusto les voy a dar respuesta al final de la presentación. Siguiendo con nuestra presentación, como les había comentado, el Grupo de Trabajo Nacional, el Consejo Conjunto, está compuesto por 9 líneas aéreas representando a Colombia, Ecuador y Venezuela, porque en este Consejo Conjunto tenemos a 3 países. ANATO obviamente vela por los intereses de las agencias en Colombia, y tenemos las asociaciones como ASECUT y ABAVIT, que velan por los intereses de las agencias en Ecuador y Venezuela respectivamente. El grupo, para poder decidir sobre una agenda, tiene que estar presente el día de la reunión, y el quórum se establece cuando hay mayoría simple de aquellos que están presentes en la reunión, y los votos sobre una enmienda o una nueva iniciativa se toman una vez que haya una mayoría una mayoría a favor por parte de la enmienda o de la propuesta, por parte de las líneas aéreas, y de la misma forma por mayoría simple de los delegados que representan a las agencias en estas reuniones. Entonces veamos específicamente qué pasó en el PACONF que tomó lugar. PACONF es el diminuto del Passenger Agency Conference, es el nickname, vamos a decirle, que tomó lugar la última semana de octubre y el primero y segundo día de noviembre del año pasado. Y como ya les comenté, esos cambios entraron en vigor a partir del 1 de junio, y ya se contemplan en el manual de agente de viajes que ustedes ya deben haber recibido.
hay un número de normas que han cambiado bajo la resolución 818G, que es la que rige en Colombia. La 812, de la cual hemos escuchado en muchas ocasiones y le hemos dado seminarios sobre eso, todavía no se ha podido implementar en Colombia. Parte de eso porque tiene que ver con Easy Pay, que es un modo adicional de formas de pago ante el BCP, y por temas con el Banco Santander no hemos podido, también un poco complicado, no hemos podido todavía llegar al nivel técnico necesario, y todo está un poquito aguantado por todo este tema que nos impacta, y por eso no hemos podido proceder con la implementación de la 812. Pero precisamente este seminario es para revisar qué aconteció con la 818 y compartir con ustedes las clarificaciones que sean necesarias. También hubieron unos cambios que están relacionados con la resolución que rigen las devoluciones, las que rigen las notas de débito, y también las que tienen que ver con el comisionado de agencia, que yo sé que muchos de ustedes o algunos de ustedes saben sobre esta oficina, saben comunicarse con el comisionado, y yo cuando llegamos a esa transparencia voy a ampliarles sobre quién es esta persona, quién es esta figura que está al alcance de todos ustedes en cualquier momento. Es una persona muy conocedora de la norma, muy justa, y muchísimas veces falla a favor del entendimiento y la flexibilización de la norma para la gente. Más detalles cuando llegue ese momento. Hablemos un poco de algo que cambió a favor de las agencias. Yo creo que ha sido algo importante, yo presencio también, soy partícipe de las reuniones con el Grupo Internacional de Agencias cuando se reúne con los transportistas. Yo participo en esas reuniones y fue algo que realmente las asociaciones internacionales de agentes de viajes quisieron flexibilizar aún más el tema este en particular. Ustedes saben que hay ocasiones que afectan el pago de una agencia cuando el pago de la agencia falla por razones o por un tema técnico del banco de la agencia, o cuando sucede con el banco de Yata, el Clearing Bank Santander, ¿verdad? O Colpatria. Entonces, la norma antes permitía hasta 2, o en algún momento tuvo la norma, o hasta 3 fallos bancarios en donde el banco de la agencia no cumplió a tiempo en depositar los fondos en la cuenta de Yata, y la agencia se vio afectada, se le pidió garantía, se le amonestó con irregularidades, y la nueva norma ha incrementado esos fallos que pueden tomar lugar, ya sea por falta de internet, falta de electricidad, fallos internos del banco, en donde el pago de la agencia que lo realizó a tiempo, no hubo la transferencia correctamente o a tiempo al banco de Yata. Entonces, pueden haber hasta 4 fallos. Adicionalmente a esos cuatro fallos bancarios, no contaría tampoco si hay situaciones de emergencia nacional, actos de la naturaleza, en donde impide que un agente se pueda acercar a un banco por esa situación. En Ecuador, por ejemplo, se ha dado terremotos, se ha dado volcanes. En el Caribe, se recordarán, hará un año y pico, el último ciclón que pasó, que acabó con parte de las Bahamas. Claramente, ese tipo de eventualidades no contarían como estos 4 fallos.
Estos 4 fallos son independientes y exclusivamente relacionados a que el banco de la gente no realizó el pago a tiempo, ¿verdad? Por lo tanto, estos son incidencias adicionales que permite hoy en día la norma. Con respecto a los debit memos, casi todos los años hay algo de la norma de los debit memos que cambian. Y también han abogado muchísimo las agencias a nivel internacional de que efectivamente algunas líneas aéreas abusan del uso de los ADMs, en algunas ocasiones por el tiempo en que se demoran en realizar una auditoría de la cual surgen ADMs, otros porque la línea aérea encomienda a otra empresa a que prepare y envíe estos ADMs y quizás no tengan el nivel de conocimiento tarifario en donde estas emisiones de ADMs no son justas o reales, lo que causa mucha pérdida de tiempo por parte de la gente de buscar la documentación necesaria y poder responder en el tiempo bastante limitado que tiene un agente para poder presentar su rechazo de un ADM. El último cambio es interesante y yo me alegro que haya un gran número de agencias que están participando en el día de hoy porque es importante. Como ustedes saben, ustedes pueden recibir un ADM, una nota de débito. Ustedes pueden rechazarla en BSP Link. Ese rechazo va a la línea aérea con las notas y los soportes que ustedes incluyan en su rechazo. La línea aérea tiene la oportunidad de revisar ese rechazo y ellos tienen la opción de aceptar el rechazo, de corregir el ADM o de rechazar el ADM disputado por la agencia a través del BSP Link. Si la línea aérea rechaza esa disputa de la agencia, lo que sucede es que el ADM vuelve a entrar, o entra, mejor dicho, entra en el reporte de ventas de la agencia y se incluye para que sea pagado en el próximo reporte de ventas disponible en BSP Link. La agencia hoy en día se requiere que pague esa nota de débito una vez que está dentro del reporte de ventas. Sin embargo, pagándola, aún rechazando que la línea aérea lo haya sometido dentro del reporte, BSP Link ha sido actualizado para que aun cuando ese ADM esté dentro del reporte y la agencia lo pague, para no ser declarada en default por un pago incompleto, IATA lo que hace es toma el valor de ese ADM que estuvo en disputa en BSP Link y retiene esos fondos. No lo paga la línea aérea el día de pago. Lo va a retener por 60 días. Para que en el transcurso de esos 60 días, la línea aérea y la agencia continúen su diálogo, su conversación o negociación sobre ese ADM. Al cabo de los 60 días, que es un reloj, vamos a decir, automatizado dentro del sistema, si no hay un acuerdo entre la agencia y la línea aérea sobre esa disputa de ese ADM, IATA devolverá el dinero a la gente en ese próximo reporte después que los 60 días han transcurrido. Le devuelve el dinero a la agencia por el valor de ese ADM y la disputa queda fuera del BSP entre la línea aérea y la agencia. Repito, sumarizando. Si una agencia se ve obligada a pagar un ADM que honestamente tiene las suficientes pruebas de que no debe ser pagado,
lo tiene que pagar cuando entra como rechazo de la línea aérea y entra en su reporte. Tiene un botón para rechazarlo dentro de BSP Link el día del reporte y pago a YATA. YATA recibe ese comunicado automatizado. La porción del pago de la agencia relacionado con el ADM lo retiene YATA por 60 días. Si no hay resolución entre las partes, YATA devuelve el dinero a la gente y cualquier otro reclamo por parte del transportista tiene que ser realizado fuera del BCP. No se permitirá un ADM por el mismo boleto, por la misma razón que fue disputado en su momento y que ya fue devuelto a la gente. Eso es algo, creo yo, muy positivo para las agencias. Pasemos a la próxima sección. Aquí cambiamos el tono completamente. Vamos a hablar de otro ámbito de la resolución, que es un compromiso que las agencias deben de cumplir con YATA. Esto a muchas agencias le traen un dolor de cabeza enorme. Voy a tratar de hacerlo lo más simple posible. Ustedes van a tener acceso a esta presentación. Lo que está plasmado en esta presentación obviamente es oficial y con gusto deberían hacer referencia después que este seminario concluya en un momento a futuro. Recuerden que cualquier tipo de cambio que tome lugar en una agencia, después que fue acreditado por el mismo contrato que firme la agente con YATA, firma un compromiso de que cualquier cambio a la entidad legal de esa empresa tiene que ser reportado a YATA. Y hay varias razones para eso. Obviamente, si una agencia fue aprobada en su momento con un nombre legal X y el día de mañana vende su negocio a otra agencia, ya deja de ser agencia X y ahora pasa a ser agencia Y. Por lo tanto, su nombre legal cambia. Otras veces lo que toma lugar, y si cambia el nombre legal, obviamente, el contrato que en su momento firmó con YATA, que es un contrato legal, pues ya ese contrato deja de tener valor. Y los compromisos, cuando hay un cambio de nombre legal, pues si no se firman bajo el nombre nuevo legal, no tienen valor. Y una agencia que cambie de nombre legal, que no haya sido procesado por YATA, no tiene la autoridad de participar en el BCP. ¿Por qué? Porque tiene que, tiene que presentar toda la documentación legal, si hay implicación a su número de fiscal, va a haber un cambio a su cuenta bancaria, va a haber un cambio, las notas de crédito van a venir, o las notas de débito van a venir a nombre del nombre legal anterior, los reportes de ventas del BCP Link van a venir bajo el nombre anterior y no el nuevo. Desde el punto de vista fiscal es incorrecto, es inclusive ilegal, continuar haciendo negocio bajo un nombre que ya dejó de existir. Por lo mismo, una empresa, por ejemplo, que sea unipersonal y que mañana sea una sociedad anónima o una sociedad SAS, o que sea de responsabilidad limitada. Si el tipo de empresa, de entidad legal cambia, pues obviamente va a cambiar la entidad legal de esa empresa. Y YATA pone todo este tipo de cambios bajo una sombrilla, bajo un título, un umbrella grande, una sombrilla grande de título que llamamos
cambios de propietario, más allá que el propietario en sí cambie, que además vamos a hablar de eso en un momento. Entonces, a grandes rasgos, las definiciones y tipos de cambios de propietario que IATA considera que deben ser reportados a IATA van a ser los siguientes, y ahora ya con el antecedente que les he compartido, vamos a hablar puntualmente de estos tipos de cambios, ¿verdad? Entonces, como les comentaba, una empresa unipersonal que vende su negocio a otra persona o a otra empresa, o cuando una empresa no incorporada o de responsabilidad limitada admite o retira a uno de sus socios, estos son el tipo de circunstancias, por ejemplo, que hay que reportar a IATA bajo el título de cambio de propietario. Cuando hablamos de corporaciones o de sociedades anónimas o de sociedades SAS, decimos que hay un cambio de propietario cuando esa empresa cambian los dueños de las acciones que representan la mayoría del accionatario de la empresa. Vamos aquí un poquito con mayor detalle. Cuando es una empresa anónima y los accionistas son los dueños de la empresa y se retira o hay un cambio en la proporción de quién tiene el mayor número de las acciones de la empresa, IATA determina que algunos cambios pueden ser menores o pueden ser significativos o mayores. Cuando los cambios en ese movimiento de acciones, cuando cambia el control de las acciones de una persona a otra que no lo tenía anteriormente, eso se considera un cambio de propietario, aun cuando las personas, o si son las empresas los dueños de esa agencia, aunque sean las mismas, si cambia el control entre esas personas o esas empresas que son dueños de la agencia, entonces IATA necesita ser notificada y procesar la documentación ante IATA que refleje ese cambio de control. Entonces, aquí en los párrafos A y B, cualquier persona natural o empresa que adquiera suficiente capital y que dicho cambio resulte en que esa persona o esa empresa obtenga ahora el control o la mayoría de las acciones o el voto de la empresa, IATA lo considera un cambio de propietario, o cuando una persona natural o una empresa deja de tener suficiente capital o acciones y deja de ser el accionista mayoritario y pasa el control o a otro individuo o a otra empresa que antes no lo tenía. En pocas palabras, cuando el control de la agencia pasa a otros, se debe reportar ese cambio ante IATA. Pueden reportar los cambios menores, también como los grandes. Una cosa importante antes de avanzar, y yo quiero que tomen nota de esto que es importante. Si recuerdan, hace un par de años atrás, IATA cambió el valor de la cuota anual y la aumentó por primera vez después de, no sé, quiero decirles como 20 años. Las cuotas de IATA anuales no cambiaban desde hace muchísimos años y hace un par de años atrás cambiaron, subieron un poco, no mucho, pero ese valor desde hace 2 años, que es un poquito más que lo que históricamente habían pagado, ese valor adicional cubre desde ya cualquier cambio que ustedes tengan en la agencia. ¿Por qué IATA hizo eso? Porque IATA quería promover que las agencias reporten sus cambios voluntariamente, que IATA
no tenga la necesidad de estar revisando anualmente en los legajos nacionales si ha habido un cambio, sí o no. Y muchas veces las agencias no lo reportaban porque efectivamente YATA tenía un costo muy alto cuando las agencias reportaban un cambio de propietario. Y ese valor era unos 1.500 y pico de dólares, creo que eran 1.560 o 1.550 dólares al cambio de moneda, muy alto. Son muchas agencias, por evitarse ese rubro, no lo reportaban o de otra manera simplemente no sabían que había que reportar. Desde hace 2 años ya te incrementó un poco, claramente no son 1.500 dólares, creo que fueron como unos 150, 170 dólares en el total del cambio que hubo, y ya contempla el proceso administrativo de procesar esta documentación ante YATA. Por lo tanto, no tengan miedo financiero, especialmente ahora que todos estamos afectados con COVID, no hay ventas, no hay ingresos ya por muchos meses. No tengan miedo en reportar, no van a tener esa cuota o ese rubro tan alto de 1.500 y pico de dólares, porque ya en la cuota anual ya ustedes pagan de antemano un monto que es bien bajo, no se le va a cobrar nada adicional. Ahora bien, esto es la parte que tienen que subrayar cuando escriban esta nota. Si ustedes no reportan un cambio de propietario significativo, yo les explico después lo que significa significativo. Si no reportan el cambio y YATA en el rastreo típico que hace, nota y valida que efectivamente un cambio tomó lugar y ese cambio no fue reportado, entonces la penalidad va a ser 1.500 dólares. Si lo reportan cuando toma lugar, no se cobra nada. Si YATA se entera a posteriori, la multa es de 1.500 dólares. Por lo tanto, se me hace que es conduciente reportar los cambios. Y les voy a explicar por qué. Ya hablamos del contrato de agencias, obviamente a veces esos cambios resultan en un cambio de su tax ID, de su número de impuesto ante las oficinas fiscales del país. A veces el tipo de empresa que cambia. Si la agencia tiene una fianza, una garantía bancaria, el nombre legal que aparece en ese instrumento, pues obviamente no va a ser el mismo nombre legal que tienen actualmente porque hubo ese cambio. El contrato que tenemos con ustedes deja de tener valor y su participación en el BCP no es correcta, es ilegal. Tenemos una empresa que no ha sido validada por YATA en nombre de las líneas aéreas. Entonces le quería hacer ese paréntesis de manera que tome nota de eso, que yo creo que es bastante importante. Sigamos adelante. Hablamos de cambios de entidad legal, que son de una unipersonal a una de responsabilidad limitada, a una sociedad anónima, a una empresa SAS, etcétera, etcétera. Obviamente, el fallecimiento, en el caso de una empresa unipersonal, en el caso de una empresa de responsabilidad limitada, o en las sociedades anónimas donde el fallecimiento de un propietario que tiene acciones como mayoritario, obviamente se tienen que reportar. Continuando, los otros cambios que son mucho más sencillos, si hay un cambio de nombre legal de la empresa, si hay un cambio en la dirección física de la empresa, eso debe ser reportado. Si hay un cambio inclusive de teléfono, de email, de website, porque todos esos datos nosotros los actualizamos en nuestra base de datos para que todo se mantenga al día.
Aquí le hago un poco de hincapié a que se reporten estos cambios. Todos y cada uno de los cambios descritos anteriormente deberán ser reportados a IATA en un plazo máximo. Esto es texto literal de la resolución. Se deben reportar en un plazo máximo de 7 días desde el momento en que se realiza dicho cambio. Los cambios reportados a IATA durante este plazo no serán sujetos a cuotas administrativas o cobros ninguno por parte de IATA. Aquellos que no son reportados, pero sean detectados por IATA posteriormente, esas agencias serán suspendidas temporalmente del BCP hasta que la agencia tenga la oportunidad de presentar todos los documentos legales que justifican el cambio o que soportan el cambio que ha tomado lugar y que estos sean procesados por IATA. Eso, como ustedes comprenderán, puede tomar 2, 3, 4 semanas en ese procesamiento, asegurándonos que tengamos todos los registros legales, actualización de cuentas bancarias, actualización de pólizas o de fianzas que puede tener la agencia con IATA. El proceso puede demorarse, como ya les digo, de 3 a 4 semanas y el impacto financiero a una agencia sería horrible porque durante todo ese tiempo no pudieran estar operando en el BCP, no pudieran estar vendiendo. Y aparte de eso está la penalidad de los $1.500. Si continuamos, si tienen alguna pregunta, voy a hacer una pausa de unos segundos para que ustedes puedan escribir, darles tiempo a poder escribir cualquier pregunta o clarificación que necesiten. Con respecto a la resolución 824R, tiene varios párrafos. Este es una aclaración realmente de una práctica que es la norma, pero la conferencia decidió que era importante la clarificación en que cualquier devolución que sea procesada por una agencia de viaje, inclusive por la línea aérea, esa devolución debe ser procesada utilizando la misma o las mismas monedas en que originalmente se emitió el boleto. Si fue en pesos colombianos, obviamente la devolución va a ser en pesos colombianos, y si fue en dólares, bueno, pues en dólares. Realmente esto no aplica a Colombia, porque Colombia creo que tengo entendido que todos los boletos son en pesos colombianos, solamente en carga se aceptan pagos o en dólares o en pesos colombianos. Pero por parte de lo que son las agencias, que las devoluciones tienen que ser en la misma moneda en que se emitió el boleto originalmente. Hablemos un poquito del comisionado de agencias. Yo creo que esto es muy importante para todos ustedes. Esto es un beneficio del programa que siempre ha existido. El comisionado es una figura independiente a cualquier empleado de IATA. Es un ente independiente. El programa de agencias otorga esto como un beneficio del programa a todas las agencias del mundo. ¿Qué es este beneficio? ¿De qué se trata? Bueno, ustedes en la cuota anual también, algunos de ustedes y sobre todo son los dueños o los que están en la parte contable que reciben la factura de IATA, van a ver que hay una cuota anual y va a haber otra línea que indica cuota por comisionado de agencias. La cuota que ustedes pagan anualmente es equivalente a $5. Esa es la proporción para crear un fondo, y ese fondo se utiliza para que este ente independiente, que es una persona por área, y el área nuestra es el continente americano, las Américas. Hay un comisionado para las Américas, un comisionado para Europa, el Medio Oriente y África, ese es el segundo comisionado, y el tercer comisionado
está contratado para todo lo que es el área de Asia-Pacífico. Entonces, en el área 1, que son las Américas, todo este continente, hay una persona, esa persona es un abogado, cada una de estas 3 personas son abogados. Ellos son expertos en las resoluciones IATA, y cuando un agente de viajes se sienta agredido por una acción que tomó IATA, que típicamente es la suspensión de una agencia en el BCP o la terminación del contrato IATA de esa agencia, o sea que es cancelada la agencia del programa IATA. Estas 2 son las acciones, obviamente, de impunidad de mayor grado contra una agencia. Y si la agencia se ve que estas acciones por parte de IATA no proceden, el agravante es muy grande, la agencia tiene la potestad de dirigirse al comisionado, explicar su caso. El comisionado tiene la obligación de revisar y aceptar el caso si está dentro del ámbito de las razones, que prácticamente todo el programa de agencias está dentro de la autoridad del comisionado. El comisionado entonces se dirige a IATA, convoca a IATA para que presente sus alegatos de por qué tomó lugar la acción que dio pie a la suspensión o la cancelación de la agencia, y IATA tiene que presentar su razonamiento. Y si el comisionado determina que IATA actuó de mala fe o no siguió la norma establecida en estas resoluciones que estamos conversando hoy, el comisionado emite su fallo, y ese fallo lo mismo puede ser o a favor de la agencia, en cuyo caso IATA estuvo mal, o a favor de IATA, en cuyo caso significa que las acciones de IATA estaban justificadas. En cualquiera de los casos, el comisionado dicta un fallo muy claro, muy ágil. Todo esto toma lugar en el plazo de no superior a, yo diría, entre 7 y 14 días. Es mucho más ágil que a veces cuando ustedes van al portal de IATA y piden algo o cuestionan algo, y desafortunadamente a veces IATA se demora. Pero el tema comisionado es bien ágil y muy justo. Y la doctora que está a cargo, su nombre es Verónica Pacheco Sanfuentes. Es una persona que yo personalmente respeto muchísimo como individuo y como profesional. Y sé que ella aboga muchísimo por la equidad en el manejo de la norma con las agencias. En esta transparencia les comparto el email, el correo electrónico de la comisionada del área 1 para que esté a disposición de todos ustedes. Continuando, y aquí, aparte de lo que les acabo de comentar como resumen de los cambios a la norma, ¿verdad? Que fueron una amplitud en el número de los fallos que un banco puede tener con respecto al pago de una agencia, los ADMs que ahora le vamos a devolver el dinero a la agencia si ese ADM sigue en disputa después de 60 días, las devoluciones que tienen que ser en la misma moneda en que se emitió el boleto, reportar todos los cambios a IATA, ¿verdad? Eso fue lo que adoptó el PACONF el año pasado. Y ahora vamos a hablar un poco de este año. Obviamente el mundo entero ha sido impactado por COVID. No solamente esta paralización sanitaria ha tenido un impacto brutal en las economías y las finanzas de prácticamente todo negocio, todo producto bruto de todo país en el mundo. Y obviamente el impacto, como ustedes bien saben, en las líneas aéreas ha sido tan voraz como el impacto a las agencias de viaje y a la industria del turismo.
Entonces, han habido un número de reuniones de emergencia que han tomado lugar por estos grupos de trabajo. Estas siglas, acuérdense que están al principio de mi presentación, en la primera página donde hablábamos de los grupos regionales y mundiales. Estos grupos regionales y mundiales se han estado reuniendo, aunque no lo quieran creer, semanalmente desde el mes de abril, obviamente llamadas virtuales como la que tenemos en este momento, discutiendo el impacto de este cierre que en un principio se pensaba que para el mes de agosto ya estaríamos normalizados, y la fea realidad o la dramática realidad es que todavía estamos muy tapados por las cuarentenas que existen en nuestros países, y obviamente el impacto tan grande a la situación económica de las líneas aéreas y de las agencias. Para ofrecer un poco de flexibilidad y de poder asegurarnos de que continúe existiendo un canal de distribución, y para facilitar el retorno a un ambiente normalizado, a pesar de que sabemos que va a ser escalonado, no de la noche a la mañana como lo teníamos en su momento, para ayudar al canal de distribución mundialmente, han habido este número de propuestas que les voy a compartir ahora, que entran en vigor con efecto septiembre 1 para ayudar al canal de distribución a continuar a medida que las distintas partes del mundo se van abriendo, porque también, igual que cerraron en cierto momento en distintas partes del mundo, las aperturas también van a ser escalonadas geográficamente. Entonces, algunos de ustedes que han sido acreditados hace mucho tiempo recordarán que muchos años atrás IATA aceptaba, cuando una agencia tenía que presentar una fianza, una garantía bancaria, un seguro, IATA también aceptaba depósitos al contado, en efectivo. Después hubo una época en que eso fue eliminado de la norma por muchísimo tiempo, y ahora, en una manera de flexibilizar, sabiendo que la situación de pedir una fianza o una garantía bancaria, una, va a ser muy difícil; dos, va a tener un costo aún superior al que normalmente las agencias tienen que pagar, y otros tipos de limitaciones que van a haber de la parte bancaria y de préstamos, etcétera. Ellos han decidido dar la oportunidad para que IATA acepte depósitos en efectivo como forma de garantía. Esos depósitos en efectivos se harían a nivel local, en el banco compensador de IATA en el país, serían retenidos en ese banco, en una cuenta que no gana intereses. Esa cuenta está a favor, obviamente, va a estar en una cuenta a favor de esa agencia. IATA retiene los fondos por el periodo que normalmente solicita una garantía, que es por el periodo de 1 año, y es una manera de facilitar la presentación de una garantía para que no tenga los costos adicionales que típicamente tiene que afrontar una agencia cuando se le solicita una garantía. Punto. Y eso va a estar disponible a partir, bueno, en menos de un mes, como en 3 semanas y pico. Frecuencia de pagos. Esto no aplica para nosotros en las Américas, puesto que la frecuencia de pagos en mayor parte de los BCP es bastante alta. Por lo tanto, una manera de reducir el valor de las garantías que se tienen que presentar ante IATA en BSPs como es el de Colombia y de muchos otros países en las Américas ya está bastante reducido. Por lo tanto, no se va a reducir más de lo que tenemos hoy en día, así que aquí no hay ningún cambio para nosotros en Colombia. El tercero, obviamente, las líneas aéreas a nivel global pues tienen un poco de preocupación, ya que el COVID, más allá de ser un tema de salud,
ha impactado económicamente a países en todas partes del mundo. Y lo que sucede es que la parte económica y financiera de los países también se ven afectadas, y las líneas aéreas han comentado a IATA a que también monitoree la solvencia de los proveedores de las garantías financieras, ya sean compañías de seguro o algunos bancos que pueden sufrir cambios financieros. El otro tema que discutieron fueron las revisiones financieras anuales de las agencias que IATA realiza. Como ustedes saben, IATA solicita a todas las agencias anualmente la presentación de sus estados contables al cierre del año, y IATA los revisa contra unos criterios que están establecidos para cada país, y anticipando que por el tema de COVID y el hecho de que por muchos meses la realidad de los estados financieros de las agencias es que no tienen ingresos durante una serie de meses en el año 2020, cuando los estados financieros de este año sean revisados por IATA el año entrante, tanto el PSG como el grupo de agencias internacionales están muy preocupados que un gran número de agencias no vayan a poder cumplir y obviamente van a fallar la revisión financiera, por lo tanto van a estar sujetos a la presentación de una garantía. En vista a eso, estos grupos regionales y mundiales han solicitado que IATA convoque a todos los consejos conjuntos nacionales, a todos los grupos de líneas aéreas y de agentes que están representados en cada mercado, para que se sienten y revisen los criterios financieros que rigen en el país, y para buscar un nivel de flexibilización a esos criterios, de manera que no tantas agencias sean afectadas el año que viene cuando se realice la revisión financiera. Ya en Colombia hemos convocado esa reunión. Se estará formando un grupo de trabajo para que ese grupo determine qué flexibilidades se pueden contemplar para ayudar al mercado, tanto colombiano como el de Ecuador, como el de Venezuela. Ese ejercicio de flexibilización de los criterios financieros está tomando lugar este año en el mundo entero, a nivel nacional, y obviamente en Colombia también, para beneficio de las agencias, para que cuando este ejercicio tome lugar el año que viene, el número de agencias, un gran número de agencias tenga la oportunidad de esta flexibilización y que puedan obtener un criterio satisfactorio y no tengan que presentar garantías. Y como último, estas garantías financieras o pólizas, hay una flexibilización adicional que se las voy a compartir. Esto es lo que les comentaba, que ahora las garantías bancarias van a incluir un depósito en efectivo. Y hago aquí una pausa para también aclararles cómo es que IATA calcula una garantía financiera. Tradicionalmente, lo que hacemos es tomamos la venta neta al contado de la agencia de los últimos 12 meses realizadas a través del BCP. Ese monto
se divide por 365 días, es un año de ventas, para obtener un promedio de ventas diario, el cual se multiplica por 17 días, más un margen de 5 días. Yo sé que esto suena un poco complicado, después se lo explico un poquito con mayor facilidad, pero esta es la fórmula. ¿Por qué 17 días? Esto específicamente para Colombia no aplica, puesto que en Colombia, como ustedes saben, cambiamos el calendario y los reportes de ventas en Colombia son son de 7 días o de 8 días, dependiendo de la semana en el mes. Y las agencias pagan 5 días después del cierre del reporte, que vienen siendo 12 días después. A estos 12 días se le agrega un margen de 5 días y de ahí son 17 días. Los 17 días es el número de días que el valor de ventas cobrados por una agencia que está pendiente de pago al BCP es lo que significa los 17 días. Mi próxima transparencia, ya ahora que hicimos ese paréntesis, es que por el impacto de COVID y para reducir el valor de esas garantías que hubiera tomado un X número de ventas del año pasado, del 2019, que eran normales, y hubiera incrementado mucho el valor de una garantía a una agencia en el hoy por hoy, entonces ese grupo mundial ha acordado que IATA, en lugar de calcular la venta de la agencia de los últimos 12 meses, solamente va a calcular en el momento que le tenga que solicitar una garantía a la agencia, una fianza, una póliza, solamente va a considerar los últimos 6 meses de ventas de la agencia. Esto, como verán, va a facilitar y favorecer muchísimo a las agencias, ya que Colombia, me imagino, como parte del mundo, cerró sus puertas de cuarentena en marzo y estamos en agosto y seguimos cerrados. Si hoy por hoy, ojalá que así fuese, septiembre se abrieran las compuertas, hubiera tráfico aéreo internacional, las agencias estuvieran emitiendo y por alguna razón se le pediría a una agencia una garantía, no sé, en el mes de octubre o noviembre, el cálculo de esa garantía solamente contemplaría el averaje de ventas de los últimos 6 meses, que sería la plenitud de COVID en el año 2020. Es algo también que es positivo y me alegra poderlo compartir con ustedes, porque estos grupos internacionales que abogan por la industria aérea y el arranque de la industria aérea, con estos cambios que les he compartido, abogan para facilitar un recomienzo de la industria. Pasando casi aquí al final de mi presentación, les quería compartir estos enlaces, estos links de diferentes portales que yo creo que van a ser importantes para ustedes. Hay mucha información que IATA está compartiendo a través de su portal, que es apertura y cierre, vamos a decir aperturas, de fronteras afectadas por COVID. Aquí pueden tener un indicativo de qué países están abiertos a transporte aéreo internacional o tienen ciertas restricciones. Esta es una herramienta buena para aquellos que en algunas partes pueden estar emitiendo, aunque sea muy limitado, pero es muy buena información. La información de ahí proviene de WHO, que ahora en español se me olvida, pero es el Centro Internacional de Salud Mundial.
y de ahí nosotros nos basamos en mucha de la información que se proyecta en este enlace. También IATA, con el consentimiento de las líneas aéreas, hemos creado este segundo enlace que aparece aquí en pantalla, en donde todas las líneas aéreas están publicando sus pólizas con respecto a devoluciones y o uso de los vouchers, si esa es la política que ha adoptado la línea aérea. Aquí constantemente se está actualizando este enlace y yo creo que sería muy importante que ustedes tuvieran este enlace y estar al día, porque también esto va cambiando. Y obviamente hoy en día se procesan más refunds, que en el momento al principio estaba totalmente congelado y después se ha ido flexibilizando y vemos un poco más de movimiento en las devoluciones, así como en la emisión de los vouchers. Y por último, también muy importante para el día a día, y yo creo que por la parte de ustedes de forma muy educativa, ahora ya que desafortunadamente no hay tanto movimiento de clientes, pero la nueva edición de BCP Link está publicada y también ustedes tienen acceso a ella a través de YouTube y los invito a que por favor revisen estos enlaces y los chequeen de vez en cuando, puesto que sí se mantienen y se actualizan con bastante frecuencia. Y de ahí les cedo la palabra a ustedes a través de Anato, tanto a través de Paula, que ha sido una gran presidenta de Anato. La felicito. Ustedes realmente tienen que saber que ella y su equipo, Julián y el resto del equipo, hacen una labor de suma importancia a través de muchos años, representando, liderando, apoyando y a todo el gremio en Colombia. Y de hecho, de nuevo, les agradezco infinitamente la oportunidad y el privilegio de esta tarde y de su atención. Julián. Apreciada Diana, muchísimas gracias por tu intervención. Efectivamente, este es uno de los temas más preguntados y que genera muchas inquietudes por parte de las agencias de viajes. Bueno, tenemos casi más de 60 preguntas, pero he tratado de filtrar algunas de ellas y recogiendo algunas de las inquietudes, otras de ellas en la medida que se las iban preguntando, tú las ibas contestando. Entonces, esperamos aquí recoger la mayor cantidad de inquietudes posibles. De todas formas, le queremos recordar a todas las agencias de viajes del país que a través de la intranet de Anato podrán observar nuevamente esta charla. Va a quedar obviamente en la sección de la intranet, entonces es muy importante para que ustedes también tengan conocimiento, lo mismo que las memorias que les permita obtener este tipo de información, así como los links de acceso o el correo de la comisionada que informó Diana hace algunos minutos. Entonces, una de las preguntas, Diana, que tienen las agencias de viajes es que explicaras o profundizaras un poquito más entre ese tema del error menor, el tema de la irregularidad y el tema del default. ¿Cómo es ese proceso? ¿Qué es una irregularidad? ¿Qué es un error menor? ¿Y cómo se llega al default? Perfecto. Muy buena pregunta y muy puntual. A ver, en los criterios que adoptamos para Colombia en su momento, años atrás, ustedes todos tienen conocimiento de que cuando hay un fallo al pago de una agencia, el día de pago al BCP, la norma indica que una falta de pago o un pago parcial está sujeta a una amonestación, a la cual en los términos de IATA la referimos como irregularidad, ¿verdad? Estas irregularidades se van acumulando, se registran, se acumulan. Cada incumplimiento, y esto tiene muchísimos años, pero así es, cada incumplimiento estaba sujeta a 2 puntos de irregularidad. Entonces, cuando habían 3 incumplimientos, esos 3 incumplimientos sumaban 6 puntos y automáticamente se suspendía a la agencia del BCP.
como los calendarios en América Latina son semanales, se dijo, bueno, nosotros como agentes tenemos que hacer nuestros pagos con una frecuencia muy grande y estamos sujetos a poder hacer un error genuino en cualquier momento. No es que no tuviéramos el dinero, sino que por un error, por una omisión, ese pago se hizo incompleto. A veces es porque realizamos el cheque, transpusimos los números y desafortunadamente el pago salió incompleto. Otras veces sucedía muchísimo a principio de año cuando se pagaba mucho por cheque, efectivamente. En enero hacíamos un cheque, por ejemplo, en enero de este año poníamos enero 15 y en lugar de poner del 20, por falta de costumbre, seguimos poniendo 2019. El banco rechaza ese cheque porque técnicamente no lo puede aceptar. La agencia no quería escribir el 2019, pero fue una omisión, tenía que haber escrito 2020. Las agencias dijeron, mira, hay momentos en que hay una omisión, no quiere decir que no tuviéramos los fondos. Entonces incorporamos a la norma el error menor, efectivamente. Entonces en Colombia habíamos determinado un número de errores menores. Y el error menor lo que hacía es que cuando la agencia fallara, siempre y cuando diera fe o testimonio de que tenía suficiente dinero en la cuenta el día de pago y nos presentara la evidencia del balance en su cuenta, y que por algún motivo el pago no se hizo en la fecha o por el monto correcto completo, y si el banco, su balance decía que sí tenía suficiente dinero, se consideraba un error menor y no se le pedía una garantía. La norma indica que cuando una agencia acumula sus dos primeros puntos de irregularidad, tenía que presentarle a IATA la garantía. La garantía es un tema que cuesta mucho y dijimos, con el error menor se quedan los dos puntos en el registro de la agencia, pero no le vamos a solicitar la garantía, puesto que la agencia tenía suficiente dinero en el banco. El error menor se mantiene en la norma, por lo tanto, no se le va a pedir la garantía. Hay X número de errores menores, después de los cuales sí ya IATA pide la póliza, y si hubiese más errores, pues obviamente se convierte en una suspensión del BCP. Eso, aprovecho y aclaro que no tiene que ver con lo que yo expliqué hoy, con los fallos de pago bancario. Esos fallos de pago bancario es que son completamente por parte del banco de la agencia. Es otra cosa diferente. El error menor es que la agencia hizo un error. El fallo bancario que yo hablé hoy es que el banco de la agencia, a pesar de que la agencia dio la autorización que le realizara a su banco el pago a IATA, el banco de la gente falló por tema técnico, por internet, porque lo que sea. Y entonces la norma permite o da una amplitud a que hasta 4 veces el banco de la agencia se puede equivocar en el transcurso de un año. Perfecto, Diana. La siguiente pregunta está relacionado con la reglamentación de IATA respecto al tiempo que tiene una aerolínea para colocar una nota a cargo, un ADM, a través del BCP Link. Digamos que esto ha sido una consulta recurrente, ya que a veces, mientras puede pasar un periodo de tiempo largo y mientras la agencia de viajes revisa de qué se trató, pues esto también quita tiempo para la disputa. ¿Cuánto tiempo tiene esa aerolínea para colocar esa nota a cargo a través del BCP Link? Sí, muy buena pregunta. Son 9 meses, o sea, el tiempo máximo en que una línea aérea se pueda demorar en emitir ese ADM es hasta 9 meses después del último tramo volado en ese itinerario. Ok.
La siguiente pregunta, Diana, tiene que ver con los criterios para solicitarle una póliza a una agencia de viajes. Digamos que acá vienen muchas inquietudes que se plantearon, pero pues unas de ellas en el marco del COVID, otras preguntas en el escenario normal que tiene la IATA para solicitar la póliza. Y el otro escenario es cuando una aerolínea le solicita la póliza a la agencia de viajes y simultáneamente la IATA también. Entonces es como varias preguntas en una relacionada con las pólizas solicitadas por la IATA. Bien. ¿Me vas a ayudar? Creo que hay 3 preguntas ahí. Sí, yo te voy a ayudar. Ok, sí, porque ya mis neuronas están como... No tengo 20 años. Pero bueno, la primera, lo que son las razones por las que YATA solicita una garantía. Muy fácil. Empezando con el más fácil. Una agencia que se postule para ser acreditada YATA, como parte de los criterios para ser acreditada, tiene que presentar una fianza por o durante sus primeros 2 años de operación. Entonces, ¿cuál es la primera razón por la que YATA pide una garantía? A las agencias nuevas que se postulan. Número 2, a las agencias acreditadas que tienen uno de los siguientes circunstancias que tomen lugar. Número 1, las que tienen una falla o incumplimiento con el BCP, de lo que hablamos hace un momento, un incumplimiento de pago, ya sea no pagaron el día de pago, pagaron incompleto, eso es una irregularidad. Sabemos que tenemos los errores menores, pero normalmente después que ya se acabaron los errores menores, entonces viene la irregularidad que está sujeta a una póliza. Cuando una agencia el día de pago no paga, pero tampoco paga a las 24 horas después que YATA se comunica con ella y diga, óigame, el día de pago fue ayer, usted no pagó, va a pagar, la agencia dice sí, pero no paga. Entonces cae en default, lo que nosotros llamamos el default, el incumplimiento de pago. Para poder ser restaurado, se suspende del BCP. Y para poder ser restaurado al BCP, tiene que presentar garantía. Una vez al año, YATA solicita que todas las agencias presenten sus estados financieros para que sean revisados. Una vez que YATA revisa, si la agencia cumple, perfecto. Si la agencia falla y tiene un resultado insatisfactorio en su revisión financiera, YATA le va a solicitar una póliza. Y finalmente, si una agencia ha tenido un cambio de propietario, acuérdense que la sombrilla grande que YATA utiliza de cambio propietario son muchas cosas. Una sociedad anónima, el control de las acciones pasa de uno a otro, una unipersonal que vende, el fallecimiento de uno de los partners. Entonces, voy a enumerar, hacerlo sencillo. YATA pide garantías por estas 5 circunstancias. Agencias nuevas, irregularidades de pago al BCP, falla de pago, default, revisión financiera insatisfactoria, cambios de propietarios significativos. Perfecto, Diana. Esa está relacionada con las razones generales. En la primera pregunta, exacto. Correcto. Ahora la segunda es como en el entorno de la pandemia. Digamos que en Colombia prácticamente desde marzo que arrancó hasta la fecha no se ha podido comercializar nada. Las cifras de la caída en las ventas de las agencias de viajes se estiman por encima del 90% durante el primer semestre, sumado que muchas ventas realizadas durante los primeros meses del año para periodos posteriores pues tuvieron que cancelarse. En ese orden de ideas, la pregunta está orientada es como las medidas que va a tomar la IATA teniendo en cuenta que no hay venta de las agencias. Si ha pensado eliminar el tema de las pólizas de garantía como
para este año. Y esto está muy atado, obviamente, al tema de los criterios financieros. Entonces, esa es la segunda pregunta. Muy bien. Mira, voy a ver dónde está. Creo que me pasé. Les pude compartir hoy esto. Yo sé que es mucha información de un solo momento. Julián, ¿me puedes confirmar si ves en pantalla mi gráfica? Bien. Garantías financieras, impacto COVID, R818, resolución 818G. Correcto. Correcto. Entonces, como las agencias saben, IATA típicamente ha calculado el valor de la garantía en base a los últimos 12 meses de ventas de la agencia. Pero sabemos que con COVID es imposible y sería muy adverso a la gente si hiciéramos ese cálculo, puesto que en los últimos 6 meses han sido de COVID, pero los últimos otros 6 meses estaban muy bien, con las ventas muy, muy altas, y hoy en día si solicitáramos una garantía tendría un impacto enorme porque contaría con ventas de principio de año y del año pasado. Entonces, lo que ha acordado esos grupos internacionales que se aplique, y por cierto, Julián, ya lo estamos haciendo. De hecho, una agencia de Trinidad y Tobago estaban abogando conmigo que por favor tienen un cierre también total, el aeropuerto está cerrado, que qué podían hacer. Entonces les recordé que ya esto ha tomado lugar y que ya te está calculando las garantías en base a los últimos 6 meses. Por lo tanto, si estamos en agosto, nos pone justo, Julián, con marzo, que fue cuando yo creo que la cuarentena mundialmente tomó lugar, o por lo menos en las Américas, desde Canadá hasta la Punta de Fuego, desde marzo estamos cerrados. O sea, yo creo que eso es alentador, ¿no? De acuerdo, Diana, creo que con esta diapositiva es clara la medida que en este momento está para efectos del COVID. Y la tercera pregunta estaba relacionada cuando una aerolínea, esto sucedía más... bilateral, las garantías bilaterales. Correcto, por cuenta propia le establecía la solicitud de una garantía directamente a la agencia de viajes y la agencia ya tenía una póliza actualmente con IATA. En ese caso, ¿cómo es el proceso de cruce de información para que la deuda no esté doblemente cubierta? Y pues obviamente esto no representa un costo mayor para las empresas. Muy bien, una respuesta muy sencilla. Cualquier agencia en Colombia que ya tenga una garantía con IATA y que un transportista X le solicite una bilateral, realicen dos cosas. Primero, le pueden compartir una copia de la garantía que tienen solicitada con IATA y la línea aérea está bienvenida. Si quiere confirmar la información con IATA, con mucho gusto lo puede hacer. Número 2, es importante que la gente nos diga y nos informe a IATA que hay una línea aérea operando en Colombia, en el BCP de Colombia, y está solicitando una garantía bilateral, porque la norma lo prohíbe. La norma expresamente lo prohíbe. Esa información es muy importante. Sí, y yo creo que es importante decir que también IATA legalmente no puede evitar o bloquear legalmente que una línea aérea haga ese tipo de solicitud, porque nosotros no estamos por encima de la ley, punto. Lo que sí queremos es que las agencias nos lo comuniquen. Esto está escrito en blanco y negro en la resolución, de manera que IATA puede acercarse, y lo hemos hecho, y yo creo que Paula y tú, Julián, están muy al tanto de esto, y nos hemos dirigido a esa línea aérea y le hemos dicho, ustedes como línea aérea se han comprometido a aceptar el programa de agencias en este país, en Colombia o en cualquier país del mundo donde ustedes están operando en el BCP, y si operan en el BCP no pueden estar solicitando esta garantía bilateral.
Si ustedes de todas maneras lo van a hacer por encima de la norma, porque IATA legalmente no tenemos ese brazo de poder evitar esa acción, lo que le decimos a esa línea aérea es que la garantía que tiene la gente con IATA en el evento de un default, no se le va a entregar ningún dinero de esa garantía a esa línea aérea. Y eso está por escrito en la resolución. De acuerdo, ese tema será muy importante que nosotros lo estemos recordando, lo hemos informado obviamente como asociación a las agencias cuando replicamos la información del manual de la agente de viajes, pero a veces obviamente esto no ocurre de esta manera por parte de las líneas aéreas, pero lo ratificaremos en los procedimientos que corresponde, Diana, tal cual como nos lo informas. Esta pregunta, pues digamos que recopilé varias de ellas y voy a hacer como una especie de afirmación y ya te hago la pregunta y es, cualquier cambio por muerte del socio, tipo societario, cierre de sucursal o cambio de representante legal, debe sí o sí, debe ser informado. Digamos que se presentaron varias inquietudes ahí, pero la pregunta puntual con relación a todo eso es ¿cuánto tiempo tiene la agencia de viajes desde que se presenta el cambio para que pueda ser informada la IATA sin que esto vaya a generar cualquier tipo de costo o penalidad? ¿Cuánto tiempo tiene la agencia desde el cambio para realizar la oportuna información a la IATA? Mira, lo tenemos ahí en pantalla, por eso quería hacer hincapié, de hecho creo que es lo único que he puesto en negritas. Un plazo máximo de 7 días. O sea, tan pronto el agente sepa del suceso, lo debe reportar a IATA. IATA va a pedir documentación oficial. Vamos a seguir el ejemplo del fallecimiento. Todos sabemos que posiblemente, inclusive aquí en los Estados Unidos, mi madre falleció hace un par de meses y su certificado de fallecimiento no lo tuve sino como hasta 10 o 12 días después, ¿verdad? En el peor de los casos que hay un fallecimiento, aquí dice, bueno, la IATA quiere saber inmediatamente dentro de 7 días. Ustedes pueden ir al portal y eso es un email, prácticamente lo que están escribiendo, decir, esta es la agencia tal y tal, ha fallecido nuestro accionatario principal, el dueño en la unipersonal, el partner en una sociedad de responsabilidad limitada, sucedió hace 48 horas, sucedió hace 4 días, ya te va a decir, bueno, envíenme deme fe de los documentos. Y de ahí la agencia va a decir, bueno, aquí en Colombia eso se demora 20 días, 15 días, un mes, 2 horas, lo que sea. Reporten los cambios. Por ejemplo, si una agencia vende acciones entre estos y aquellos y ahora aquellos son los principales, y eso normalmente se hace cuando hay una junta, hay una asamblea, todos están de acuerdo, hay unas firmas, hay después las minutas de la asamblea, y esas son las minutas que IATA solicita que dan fe de que ese cambio tomó lugar. En todos los países de Latinoamérica, cuando esas minutas se realizan, también tienen unos sellos que está registrado ese cambio y es oficial, se oficializa esa transacción. Esos son los documentos que IATA solicita, pero a lo mejor el día de la junta no es el día que van a tener todo ya eso prescrito, porque eso toma 2 o 3 o 4 semanas en que tome lugar. Entonces, tan pronto tengan esos documentos, se envían a IATA. El tema es reportarlo cuando toma lugar, para evitar, quien está al pie de esta transparencia, para evitar esa penalidad que claramente hoy en día $1,500 es todo para cualquier persona y más para nosotros que estamos en este negocio, es mucho dinero. De acuerdo.
Diana, hay una pregunta relacionada con el tema de las malas prácticas o segmentos improductivos que las aerolíneas cobran a las agencias de viajes directamente en el BCP Link. La pregunta puntual es, ¿existe algún lineamiento de IATA con relación a este tema de segmentos improductivos o notas cargo con relación a estos temas? No, Julián, es buena pregunta. Muchas agencias hacen esa pregunta. Eso es un tema comercial, con la potestad de cada línea aérea lo tiene. Ellos deben publicar sus procedimientos que sean transparentes y que incluyan los rubros que ellos estarían cobrando, por ejemplo, por este tipo de incidencias que sí toman lugar, pero sus políticas deben ser claramente publicadas para que las agencias tengan esa información de antemano. Sí, pero de todas formas, hoy en día cualquier tema de mala práctica que la aerolínea entonces determine como política de esta empresa, puede omitirse a través de que sea cobrado por el BCP Link, o de todas formas si es una conducta que se puede hacer a través de esta herramienta y se puede evitar a futuro, ¿o no? No, los ADMs es la herramienta de cobro que tiene una línea aérea específicamente para cobrar, por decir, un monto que no fue correctamente cobrado en el momento de su emisión. Tiene que ser sobre un boleto. No debe cobrar gastos y servicios por el BCP Link que no estén relacionados a un boleto. Ok, Diana, dentro de la charla nos mencionaste algo muy importante a lo cual tienen derecho las agencias de viajes, y es el tema del comisionado. Ahí nos mostraste el tema del comisionado, que es Verónica Pacheco, a quien hemos acudido en varias oportunidades, pero la pregunta es, ¿cómo acudimos a ese comisionado? ¿Cómo es ese paso para acudir a él? Si hay que colocar primero un caso en el portal del servicio al cliente, o podemos recurrir directamente al correo electrónico solicitando nuestra petición. Ahí, para ese les compartí el correo. Directamente le escriben a ella. No tienen que crear un caso. Perfecto. Porque ahí se están dirigiendo a esta persona. Esta persona, por ejemplo, reside en Canadá. No tiene que ver nada con la oficina de IATA en Canadá, que está en Quebec, Montreal. Ella reside en Vancouver. No es empleado de IATA, nada que ver, le escriben un correo normal directamente a ella. Totalmente claro. Diana, hay una pregunta recurrente y está relacionada con las agencias de viajes que quieren anticipar el tema de pagos a la IATA. ¿Se puede hacer este tipo de pagos de forma anticipada? Entiendo que eso estaba muy relacionado con lo que se pensaba implementar este año, que creo que no, pero no sé si nos lo puedes aclarar. A ver, en Colombia tenemos un calendario desde hace yo creo un par de 2 años y pico, en donde el reporte de ventas es de 7 días y se paga 5 días después, ¿correcto? ¿Correcto? Entonces, si una agencia quisiera pagar por adelantado, puede hacerlo. Pero a ver, cuando nosotros estuvimos, a ver, quizás tenga que ver con esto, no estoy segura. Cuando nosotros hicimos varios seminarios con respecto a la resolución de NUGEN, en la que decimos que es la resolución 812, que todavía no ha entrado en vigor en Colombia, no ha entrado en vigor, decíamos que si una agencia quería reducir el monto de su garantía o quería hacer un prepago antes del día del pago normal del calendario para liberar un poco su límite de emisión al contado, lo podía hacer bajo la resolución 812. O sea, si se le calcula a una agencia que puede emitir, no sé, por decir algo,
$100,000 en una semana. Pero la agencia tiene un grupo, son 20 estudiantes, van a ir a la otra parte del mundo, son 20 boletos de alto valor y la agencia ya tiene casi ocupado toda su emisión para esa semana. Entonces la agencia puede hacer un prepago a IATA y liberar su crédito para poder emitir esos 20 boletos de alto valor. Ok. Pero eso aplica en la 812. Sí, de acuerdo. Relacionada con el New Gen que estaba previsto este año, pero en Colombia todavía no está aplicando. Y pues te aprovecho y te pregunto, ¿hay algún tiempo que esté previsto para que aplique en Colombia la resolución 812? Me refería a eso quizás en algún momento en la presentación al principio, donde les comentaba que para implementar la 812 se requiere que la agencia tenga la opción de emitir boletos a través de EasyPay, que es como un PayPal, una cuenta tipo PayPal, y que está impactado poder evolucionar con la parte técnica de esa implementación en Colombia. Ha sido truncada por el tema de COVID, ya que no se están haciendo desarrollos tecnológicos que eran necesarios para poder abrir esta herramienta en el mercado, pero por COVID está todo paralizado y no tenemos el apoyo de la entidad para que realice estos cambios y por lo tanto no podemos progresar. De acuerdo. Haremos unas 3 preguntas más. Una está relacionada con el tema de la posibilidad que tienen las agencias para abonar el pago de un reporte desde varios bancos. Me comentan que hoy en día no se puede hacer eso. ¿Sabes si es un tema de la IATA o es un tema de limitación relacionado con el tema del banco que tiene aprobado la IATA para hacer ese tipo de procedimientos de pago? Julián, quizás me puedas ilustrar, no entendí bien la pregunta. Sí, lo que entiendo es que llega el momento de pagar el reporte y resulta que una agencia de viajes que cuenta con diferentes saldos en diferentes cuentas bancarias de propiedad de la agencia requiere hacerlo para poder cumplir el valor, tema que entiendo hoy en día eso no se puede hacer, lo que limitaría a que la agencia tenga que trasladar todo a un solo lado para hacer los pagos al banco aprobado por la IATA para realizar el pago del reporte. Sí, específicamente no sé la respuesta. Yo puedo averiguar si es un tema limitante del banco compensador o es un tema de, no sé si es de timing, de recibir pagos de distintas entidades y que el banco compensador pueda identificar de dónde provienen y darle crédito a un pago completo por parte de la agencia. Eso no me queda claro porque ya eso es algo técnico o limitante, no lo sé. Puedo averiguar y Julián, después si sabes quiénes son los que preguntaron, les puedes responder. Perfecto. Hay una pregunta relacionada con un tema de lo que explicaste de cambios menores y cambios mayores. Hay un grupo importante de agencias de viajes que está haciendo cambios societarios de sociedad anónima a sociedad por acciones simplificadas. Sin embargo, la respuesta que han recibido es que eso corresponde a un cambio mayor y eso representa un pago de alrededor de los $1,500. Por lo que entendimos, notificar los cambios no genera ningún costo. ¿Eso es así? Sí, déjame explicarte y me alegro, espero que estén todavía la gran mayoría de las agencias en el teléfono porque esto es importante. Hace unos años atrás, entiendo que fiscalmente y dependiendo del tamaño del negocio, Colombia
o la parte fiscal del país creó un tipo de entidad legal que facilita o requiere un nivel de impuestos un poco inferior y creó un tipo de entidad legal que tú le acabas de explicar. Para nosotros es o sociedad anónima o sociedad anónima, se me olvida la última palabra, pero es SAS, ¿verdad? Sí, sociedad por acciones simplificadas, correcto. Perfecto. Entonces, hay un número de agencias de viajes que originalmente eran sociedades anónimas que a través de los últimos 2 años o a futuro puedan y quieran optar por cambiar su entidad a una entidad SAS. Perfecto. Yo personalmente conseguí crear una excepción para las agencias en Colombia, porque como las agencias saben, cuando hay un cambio de propietario, esto sería uno bajo el título de entidad legal, la agencia, aparte de presentar toda su documentación, además necesita presentar una garantía. Si se acuerdan, hace un rato atrás yo estaba enumerando las razones por las cuales IATA solicita una garantía y un cambio de propietario era una de ellas. Cambio de entidad legal cae dentro de estos tipos de cambios que tienen que ser procesados. La excepción que se logró adoptar por IATA es que la agencia reporte su cambio de SA a SAS, que presente la documentación que demuestre tal cambio y no estará sujeta a presentar una garantía. Punto. Entonces, las agencias pueden con tranquilidad cambiarse de SA a SAS, hacer todo ese proceso con IATA, toda la documentación, no tienen que presentar garantías y, hablando del rubro o de la cuota, si lo reportan cuando toma lugar, no están sujetos al rubro. Si tomó lugar en el pasado y IATA en el rastreo que realiza se da cuenta que ya tomó lugar un tiempo atrás y que nunca se reportó, sí les va a cobrar la penalidad. Perfecto, Diana, creo que es clara la información. Y la última pregunta que realizamos está relacionada con una información muy valiosa que está en la página de la IATA. Actualmente este tipo de información es requerida por las agencias de viajes para poder informar a los pasajeros. Sin embargo, me cuentan las agencias que existe una restricción para el uso de esta información. ¿Podría levantarse esa restricción de tal forma que primero es público, se podría citar que es de la IATA y aclarando obviamente que este tipo de información recurrentemente puede estar cambiando? Perdón, Julián, ¿y qué información es esa? Relacionada con COVID directamente, información que algunas agencias de viajes han considerado importante compartir con los pasajeros, pero sin embargo hay una restricción diciendo que no se puede socializar. Si quieres directamente, ahorita algunas agencias me han pasado como las imágenes de lo que dice la página para ver si podemos hacer algún tipo de modificación que pueda ser de utilización por parte de las empresas para informar a sus pasajeros. Sí, como no estoy al tanto. Si me la compartes después, yo averiguo y también en este punto te doy respuesta y lo puedes compartir con el gremio. Perfecto, muchas gracias, Diana. Diana, en ese orden de ideas con el equipo de ANATO realizaremos y aprovechando todas las preguntas que no logramos contestar, tal vez las más recurrentes para hacer un documento que facilite a las empresas del sector, pues tomar ciertas medidas. Obviamente esto no exime la importancia de leer la resolución 818G y demás documentos, pero podríamos hacer este tipo de documentos de preguntas y respuestas frecuentes. Diana, agradecerte por tu tiempo, por tu espacio, por la paciencia y obviamente ha sido muy clara la información para la explicación de esta sesión. Realizaremos este documento y obviamente
si se vea necesidad, la posibilidad de realizar otro tipo de charlas de este tipo, contar contigo, quien ha sido muy amable para explicarle a los agentes de viajes de Colombia estos cambios en la normatividad de la IATA. Bueno, yo siempre con muchísimo gusto, es un placer tener esta oportunidad. Le agradezco muchísimo a Nato, principalmente, por tener siempre presente el bienestar, la educación de las agencias en Colombia, estar bien informados, los ayuda a canalizar su negocio aún más. IATA y sus normas son, no es que no sean claras, pero es como un monstruo diferente, tiene su propio lenguaje y desafortunadamente algunas veces por falta de conocimiento el agente se ve penalizado y desafortunadamente el impacto a la agencia puede ser muy importante. Nosotros estamos aquí con todo el deseo de continuar colaborando con ANATO y con el mercado en Colombia, de manera que si hay una necesidad a futuro de volver a coordinar algo como esto, con muchísimo gusto estoy a toda la disposición. Quedan pendientes 2 temas ahí del lado mío y me pongo en contacto con ANATO para ofrecerles las clarificaciones que sean necesarias. De nuevo, los saludo muy afectuosamente a cada uno de ustedes. Les deseo personalmente mucha salud a todos, a ustedes, a sus familias. Cuídense mucho. Esta es una enfermedad que mientras que no nos toque, estamos muy bendecidos y tenemos la no fortuna de adquirirla, que Dios nos acompañe y de salir adelante. Yo estoy segura, llevamos muchos de nosotros muchísimos años en la industria y estoy segura que sí, esto ha sido un golpe muy fuerte mundial, pero también de esto saldremos como todos los países y con la hermandad que es necesario, saldremos adelante y nos apoyaremos a que esta industria salga adelante como siempre lo ha hecho. Para mí ha sido un gusto y un placer de nuevo. Muchísimas gracias, Paula, Julián, por el día de hoy. Muchas gracias, Diana. Gracias, Diana, por todo el apoyo. Hoy, muy importante tus apreciaciones. Creo que las agencias quedan mucho más claras con todos los temas y pues ya los puntos que tenga Julián adicionales, pues te los haremos llegar en cualquier momento. Muchísimas gracias y también cuídate y lo mismo a tu familia y que todos estén muy bien. Y muchas gracias a todas las agencias de viajes que se conectaron, a Andrés de IATA y pues a todo nuestro equipo de ANATO en el acompañamiento durante esta tarde. Así es, presidente. A todos muchas gracias, a las más de las 300 personas que se conectaron de las agencias de viajes del país y que tengan un buen fin de semana. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego.